Muy bien, señores, nuevo bloque de 678. Vamos a pasar a otra media sanción que hubo en la Cámara de Diputados, en este caso una ley que declara de interés la producción, comercialización y distribución del papel que se utiliza para los diarios. Obviamente hubo repercusiones, sobre todo en el diario Clarín y en el diario La Nación. Lo vemos. La democratización del papel prensa, la media sanción de diputados, la reacción de los dueños Clarín y Nación. Diputados dio media sanción a la ley para declarar de interés público la producción del papel para diarios y Clarín, La Nación y sus políticos pusieron el grito en el cielo. Clarín, ofensiva oficial contra los medios. El gobierno avanza en el control de los diarios. La Nación. Tiene media sanción el control de papel prensa. El gobierno avanza para controlar papel prensa. Hoy va a tratarlo esto en la Cámara de Diputados, el proyecto que se aprobó sin debate en comisión. Uno dice, 10 días más, 10 días menos cambia. No cambia nada, fundamentalmente, ¿no? Porque más allá de tener el gobierno el poder de sancionarlo cuando quiera, uno espera una actitud republicana, de generación de debate, de búsqueda de consenso. Esto es lo que el gobierno no está haciendo. Por lo tanto, tanto apuro responde a una sola cosa, es evidente. Un deseo del gobierno de seguir adelante con esta batalla contra el Grupo Clarín. Yo tengo muchas críticas contra Clarín, pero esta es la realidad de un gobierno que no tolera a la prensa crítica. Esta es una realidad indiscutible, clara, que con leyes como esta el gobierno confirma día tras día. Lamentablemente creo que hoy es uno de los días en los que como diputada, lo digo a título personal, en los 2 años que estoy en la Cámara, más frustrada, más enojada y más triste me sentí. Se está aprobando un proyecto que definitivamente va en contra de la libertad de expresión, con el título de que en realidad ellos quieren defender la libertad de expresión. Se votó media sanción a la ley para controlar el papel de diario y tener a los diarios un poquito más cortitos, no solamente con la pauta oficial, ahora otras leyes económicas también. Con el control del papel. Un balance muy pobre, en donde no había una discusión, en donde el oficialismo estaba dispuesto a no discutir, justamente, a no debatir. No fue posible acercar la posición de la empresa como principal productora de papel para diarios de Argentina, que hubiera dicho, entre otras cosas, algunas precisiones respecto del mercado del papel. Dicen desde ADEPA y desde los principales diarios Clarín y La Nación que esta ley para regular el papel en la Argentina es para cercenar la actividad de ellos y la opinión. No, bueno, así no lo ve más de la mitad de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación. Es una media sanción que ha obtenido un amplio respaldo. Y además 1 año y medio de debate con más de 120 diarios que han venido a las audiencias públicas en el año 2010. El proyecto que se aprobó sin debate. Uno espera una actitud republicana, de generación de debate. Es un debate que ha sido muy amplio, democrático, me parece, y muy participativo. El oficialismo estaba dispuesto a no discutir, justamente, a no debatir. No fue posible acercar la posición de la empresa. La verdad es que yo hubiera preferido que el diario Clarín y el diario La Nación hubieran venido el año pasado, así podíamos escuchar lo que tenían para decir en el marco de las audiencias públicas. A ver, Juliana, no en el marco de esas audiencias públicas que convocaron, entre otras, a 120 representantes de diarios del interior, ¿no es cierto? ¿No participaron allí Clarín y Nación? No quisieron, evidentemente no quisieron participar. Nosotros aprobamos en la Comisión de Comercio en el año 2010 las audiencias públicas, 5 audiencias públicas donde participaron más de 120 expositores. Dentro de esos expositores ha habido infinidad de diarios, mucho más de 120 diarios en realidad, porque ha habido asociaciones enteras de diarios. Las audiencias públicas fueron abiertas por diarios muy importantes de la capital federal, como Ámbito Financiero, Página 12, el diario Crónica, bueno, muchos diarios, y centralmente los diarios de las provincias argentinas, más de 35 universidades públicas, gremios. Bueno, la verdad es que
Si ustedes recuerdan, yo hace un año también vine acá y conté cómo habían sido el resultante de esas audiencias públicas. Por orden de la presidenta, el exministro de Economía y hoy actual vicepresidente de la República, recorrió todo el país haciendo audiencias públicas para poder hacer el marco normativo que acompañó la media sanción de ayer. Digamos, decir que este proyecto primero no tiene debate es una necedad. Primero es una mentira. Es una mentira, claro. Es una gran mentira, es una enorme mentira. Y la verdad es que si no fueron parte del debate es porque no quisieron serlo. Y además quisieron serlo en el momento, bueno, los acompaña una gran prepotencia, ¿no? a estos dos poderosos diarios, porque se presentaron el martes, en el momento en que dimos dictamen, 5 comisiones de la Cámara de Diputados y Diputadas, 120 diputados y diputadas, mientras debatíamos y discutíamos el proyecto de ley y le dimos dictamen. Bueno, y se presentaron y tuvieron una vocera, que es Patricia Bullrich, para ver si podían participar del debate. Bueno, la verdad es que las reglas institucionales que ellos piden tanto, hay que respetarlas. Y la verdad es que el Congreso de la Nación había aprobado el año pasado esas audiencias públicas, que era el lugar donde, junto con el resto de los diarios, no tienen un lugar privilegiado. Tienen el mismo lugar que el resto de los diarios, que el resto de la ciudadanía, que eran las audiencias públicas. Con lo cual fue un debate amplísimo, democrático, muy participativo, del que no quisieron ser parte. Sí, yo mirando el informe recordaba, y enlazándolo con lo que hablábamos en el bloque anterior sobre el tema del presupuesto, que Nelson Castro, y no sé, es una de esas cosas que a uno le quedan fijadas, cuando fue el debate por el presupuesto, publicó en Perfil una nota donde, sin ninguna fuente, porque no existía y era mentira, decía que el oficialismo había llegado a ofrecer hasta $500.000 para comprar los votos para el presupuesto. Digamos, eso es el periodismo independiente. Por eso me parece que el contenido de la ley es importante, además del proceso de debate público que tuvo, ¿no? Porque acá, como todas estas leyes que se están tratando en el Parlamento, que parecerían tener un punto en común, que es terminar con desigualdades, distintas desigualdades, ¿no? Tanto en el tema de la ley penal tributaria como en el Estatuto del Peón Rural y en esta. Porque esto lo que hace, digámoslo, porque si no parece que queda otro discurso de que no hay libertad de expresión. En este país no hay libertad de expresión. Lo que pueden escribir y decir y poner en tapa, ¿no? Los otros días veíamos cómo era el 86% de las tapas puestas en contra, en una clara postura oposicionista. Digo, y hablan de que esta ley va a terminar con la libertad de expresión, cuando lo que hace es, al contrario, es facilitar el acceso a todos, ¿no? Por supuesto, en realidad lo que hace esta ley es saldar una inequidad preexistente a una situación, digamos, surgida en los últimos años. Tiene más de 30 años esta situación de inequidad que vos decías, Carlos. La verdad es que los diarios de la Argentina, todos, yo decía ayer en el discurso de apertura, en la defensa del proyecto de ley, nos cansamos de escuchar a Julio Ramos, a La Nata, a Fontevecchia, a todos los diarios del interior, contándonos cómo se los disciplinaba como diarios, como empresarios, ¿no? Desde el lugar de poder, de ser los fabricantes del papel. Yo le decía al presidente de la Cámara, dígame, si usted se imagina, siendo un diario, tener que ir a comprarle el papel a tu máximo competidor, que es el que fabrica el papel, ¿no? Clarín, que es el diario más importante, más grande de la Argentina, bueno, es el que fabrica el papel. Entonces, si vos sos el dueño de un diario de una provincia y tenés que ir a comprar, primero que es una situación única en el mundo, en ningún país del mundo, la fábrica del papel la tiene el dueño del diario. No existe en ningún lugar del universo, no hay, salvo en la Argentina. Entonces, esta situación de inequidad, de trampas, donde por supuesto además fue el mito fundante de este grupo enorme, porque fue comprando diario por diario en cada una de las provincias para construir ese grupo enorme que es hoy, a través del disciplinamiento y del poder que le da tener la única fábrica de papel en la Argentina. Entonces, esta situación lo que viene a hacer es a saldar esta situación de inequidad y tiene básicamente dos ejes: que todo el mundo tenga papel, todo el mundo tenga el mismo acceso al papel y que todo el mundo tenga el mismo precio.
A ver, llegar ahí. Breve, lo importante es salvada y superada y bien aclarado que que se produjo el debate correspondiente y que se ha tratado debidamente con la calidad republicana e institucional que merece un proyecto de ley como el que ya logró media sanción. Lo otro importante, y creo que ahí está la raíz de la cuestión, se pierde o pierden el poder dominante que tiene el mercado desde el punto de vista comercial. Y al mismo tiempo se pierde el poder de disciplinamiento de contenidos que se tienen hacia el resto del país. Lo bueno es que de Ushuaia a La Quiaca, del Mar de los Andes, los pequeños diarios que marcan precisamente la defensa de los intereses locales van a poder exteriorizar su editorial con toda su plena voluntad y al mismo tiempo van a poder mejorar su posicionamiento en el mercado. A ver, Celeste, ¿qué opinas? Yo tengo algunas dudas, a ver. ¿no? Porque estamos hablando de una ley como si la conociéramos. En realidad yo no sé qué dice la ley, no la conozco, no sé qué es lo que está diciendo esta ley, ¿no? Dice que democratiza el papel, pero no sé cuáles son las herramientas que utiliza. Por ejemplo, la empresa Papel Prensa, ¿es enajenada de Clarín? ¿Es una cuestión de propiedad o es la producción del papel lo que se democratiza? ¿Cómo es? Es la producción del papel. Es muy buena esa pregunta. Bueno, mira, Clarín y Nación van a seguir siendo los mismos accionistas que son hoy. Claro. ¿no? Son parte no le están accionaria, enajenando la mayoría la accionaria. El Estado tiene un 27% de las acciones en la empresa de Papel Prensa Sociedad Anónima. Lo que se le exige, y se crea una comisión bicameral de seguimiento, con lo cual son los representantes del pueblo votados por el pueblo, quienes siguen el cumplimiento de esta ley, de esta norma que tiene un marco regulatorio, y además un consejo asesor. Ese consejo asesor está integrado por un diario de cada provincia, más representantes de los trabajadores, y este consejo asesor lo que hace es poder hacer un nexo entre el gobierno, entre el Estado, que es el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación, y la empresa Papel Prensa Sociedad Anónima. Lo que hace centralmente es poder tomar, primero se le exige, por supuesto, a esta empresa, que es la única, yo insisto, esta es la única empresa de papel para diarios en la Argentina. No sabía. Es la única empresa de papel para diarios en la Argentina. Lo que le exige es que invierta para poder alcanzar, aunque sea el mínimo de su capacidad de producción, porque produce por debajo de su capacidad de producción Papel Prensa. Produce para abastecerse a sí misma y para darle cupo a quienes le quiere dar cupo. Que en general son sus propios diarios o algunos diarios a los que ellos eligen. Por eso se democratiza, en realidad la producción. Exacto. Se democratiza la producción. Se democratiza el acceso al papel. El acceso al papel, la venta al precio. Y se fija una fórmula para lograr un precio único. Esa fórmula para lograr un precio único, que tiene una fórmula que está como anexo en este proyecto de ley, en esta media sanción, lo que hace es decir, bueno, si Papel Prensa invierte, supongamos que Clarín y Nación invierten lo suficiente para que Papel Prensa alcance su máximo de producción. Y así todo no logramos abastecer el mercado interno, la demanda que tienen todos los diarios, porque además no solo los diarios que existen, sino los que puedan existir. ¿no? Crecen la cantidad de diarios que quieran imprimirse en la Argentina. Bueno, si no se logra, bueno, va a haber que importar. Entonces, esa diferencia de importación, que yo quiero recordar que la tasa de importación es 0 para el papel, por una disposición de la Secretaría de Comercio de la Nación, de este gobierno, en este gobierno, para poder bajar esas iniquidades. Entonces, lo que se hace es, si hay que importar, se distribuye el papel de producción nacional más la importación en todos los diarios de la República Argentina previstos en un registro. Y eso es, Clarín y Nación también van a tener que importar si hay otros diarios que tienen que importar. El consumo de papel se distribuye en todos y todos equitativamente van a tener el mismo acceso al papel y el mismo precio. Eso va a ser una gran tarea en el día a día. Eso es una enorme tarea. En el día a día una gran tarea. Es una enorme tarea. Y aparte, otra cosa, por suerte también hay muchísimos diarios nuevos que trabajan a través de Internet y que son muy interesantes. Yo leo muchos diarios por Internet, en realidad, que no compro un diario hace 20 años. Tenés suerte entonces. Sí, dejé las drogas. Vamos a un corte, ya volvemos.